te pedí permiso para grabar, entonces ahora sí. Bueno, vamos a comenzar con nuestra actividad que consta de una evaluación y una intervención. La evaluación, primero, usamos el instrumento de escala de estrés percibido, o sea, el instrumento que llenaron es el instrumento de escala de estrés percibido. O sea, para que nos dé una idea de qué tanto o en qué situaciones de estrés, cómo lo sienten, cómo lo perciben, etcétera, y dar un punto de partida para nosotros aplicar nuestras técnicas psicológicas. Ahora, lo que vamos a hacer pertenece a los procesos psicológicos en el campo de la psicología de la salud, o sea, es psicología aplicada a la salud. La psicología se puede aplicar a varios campos. Por ejemplo, en la UNAM se estudia, por ejemplo, una área sería psicología clínica. La psicología clínica pues es la de los psicólogos que dan terapia como tal, clínico. Otro sería psicología de la salud, es decir, los psicólogos se involucran en que la gente esté consciente de la salud. En este caso nuestro tema es el estrés, cómo afrontar el estrés, por eso está dentro de nuestro terreno de la salud. Hay otro campo que es necesidades educativas especiales, que de hecho es el campo que yo elegí, necesidades educativas especiales, que a mí me gusta mucho porque a mí me interesa ver cómo la gente aprende, porque hay muchas personas que aprenden más y otras que aprenden menos. Por ejemplo, me interesan mucho los casos de los superdotados, los genios, cómo es que llegaron a ser genios, cómo llegaron a ser superdotados, por qué. O en el caso contrario, ¿por qué no podemos aprender? ¿Por qué me cuesta tanto? ¿Por qué me quedo rezagado? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo aportar? Esa es otra área, ¿verdad? Otra área, por ejemplo, la psicología organizacional o parecido a lo que le decimos de recursos humanos, ¿no? Entonces llegas a una empresa y el psicólogo así como que te hace una evaluación y te dice si estás contratado o no estás contratado, ¿no? No es que vino todo vestido de rojo, eso ya no, bueno, eso no, pero te hacen evaluaciones, ¿verdad? Entonces, el objetivo de nuestra intervención, de nuestra plática, de lo que vamos a desarrollar, como ya dijimos, es capacitar a estudiantes universitarios sobre estrés y sus efectos en la vida universitaria, proporcionando estrategias efectivas para manejarlo de manera saludable y mejorar su bienestar. O sea, el estrés universitario es un problema muy grave que a veces no nos ponemos a pensar, sobre todo los profes, ¿no? Cuando yo soy profe también de materias de física, laboratorio de física, etc. Entonces, a veces el profesor simplemente encarga material, tarea, exámenes, y a lo mejor no es el único profesor, sino que tenemos 2, 3, 4, 5 profesores, todos nos encargan y a lo mejor el alumno está sometido a altos niveles de estrés y eso nos origina problemas de salud, ya sea a corto o a largo plazo, ¿verdad? Entonces nos interesa eso, cómo capacitarnos para afrontar mediante algunas estrategias para manejarlo de forma saludable. Y bueno, tenemos objetivos específicos también, como informar sobre las diferentes manifestaciones del estrés a los estudiantes. Hay que conocer el estrés, cómo funciona, cómo lo podemos afrontar y qué técnicas de relajación podemos hacer, ¿verdad? Entonces, vamos a usar el modelo de creencias en la salud, donde la creencia tiene un valor importante, ¿sí? Y este modelo se caracteriza en que las personas se perciben y se creen susceptibles a la condición que lleven a mejorar la enfermedad. Bueno, ya entrando de lleno, aquí ya lo que es estrés, ¿verdad? Si alguien de ustedes sabe lo que es estrés, ¿sabes tú lo que es estrés? No, tengo unas ideas. Ajá. Por el hecho de una sobrecarga. Ajá. De trabajo. Ok, sobrecarga de trabajo. O de el hecho de enfrentar situaciones fuera de nuestros límites. Situaciones, digamos, como adversas, ¿verdad? Situaciones adversas. Es decir, el estrés está relacionado con eso, ¿verdad? Por ahí atrás, ¿no? ¿No? ¿No?
situaciones adversas, ¿de acuerdo? Ahora, perdón, hay algo muy interesante con, primero la OMS, la Organización Mundial de la Salud, define el estrés. Voy a acomodar un poquito la cámara, no sé si se ve. La OMS define el estrés como conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para la acción. O sea, nos prepara para la acción. Ya esto es algo evolutivo, o sea, nuestros antepasados sentían estrés y tenían que actuar, ya sea que huyan o ya sea que confronten, ¿verdad? Por decir en términos generales. Entonces, a lo mejor se enfrentaban con un animal salvaje y algunos huían, corrían, nada tontos, y a lo mejor otros lo confrontaban. Decían, no tengo salida, estoy rodeado, estoy orillado, así que lo confronto, y a lo mejor salía bien, ¿verdad? Pero el estrés tiene sus mecanismos ahí antiguos, evolutivos, ¿verdad? Y otra definición de la OMS dice, se trata de un sistema de alerta biológico necesario para la supervivencia. O sea, no todo es malo en el estrés tiene su lado bueno, el estrés nos trata de advertir, nos trata de ayudar, nos trata de conservar, de cuidar. El problema es cuando se empieza a salir de control. Como les decía la vez pasada, hicimos las evaluaciones estas, los test acá en el otro salón, la película esa de Intensamente 2, no sé si ya la han visto, ¿sí? Entonces está muy interesante yo les recomiendo pues esa película, está bien hecha, de hecho psicólogos tienen que ver con esta animación, con estas ideas. En Intensamente aparece un personaje que dicen que es una emoción, pero la ansiedad no es una emoción como tal, que sería la ansiedad, y empieza a hacer conflictos, problemas y todo. Pero ¿qué es lo que quería ansiedad realmente? ¿Cuál era el objetivo de ansiedad? Que se tuviera lo mejor posible. Proteger, sí, proteger a la niña que se llama Riley o algo así, Riley. Quería proteger, o sea, la ansiedad en sí no es mala, la ansiedad es buena, es un mecanismo de supervivencia, de protección, nos ayudará. Lo mismo el estrés, el problema es cuando se sale de control, ya no lo controlo, ya no sé qué hacer, ya no puedo dormir, no me da hambre, ya me afecta el sueño, no sé. Cuando se sale de control es cuando nos causa problemas. Y ¿qué es lo que proponemos por lo general? Pues conocer la ansiedad, sentirla, bueno, saber que está, manejarla, confrontarla, no negarla solamente y decir, no tengo nada, sino que poder manejarla, ¿verdad? Pero algo muy interesante, ya que estamos aquí hablando también en términos de física, aquí tenemos un resorte. Aquí ya me voy a poner en términos de física, porque pues ya les dije que tengo formación en físico, pero ahora también en psicología. Tenemos un resorte, ¿sí? Entonces, este resorte obedecería alguna ley, por decir algo llamado la ley de Hooke, que no me voy a meter demasiado en eso. Entonces tenemos un resorte con un largo, ¿verdad? Si yo lo estiro, le aplico una fuerza, pues el resorte se estira, ¿sí? Entonces, el resorte, yo le puedo agregar alguna masa, por ejemplo, vamos a ponerle unas masas muy pequeñitas, ¿no? Una masa de 1 gramo, pues ¿qué le va a hacer? Nada, ¿verdad? Una masa de 1 gramo no lo mueve mucho. Otro gramo, ya se cayó. 2 gramos, 4 gramos hay aquí, pues no le causa nada. Esto es una analogía entre ¿cómo se llama? La vida, o sea, los problemas de la vida, ¿no? Hagamos una analogía, las masas son los problemas de la vida. Aquí hay pocos problemas,
y no se elonga demasiado, ¿no? Pero vamos a ponerle un problema, una masa de 100 gramos, que es un gran problema, ¿verdad? Entonces, ¿qué le está pasando al resorte? Se está moviendo, se está elongando, ¿verdad? ¿Qué pasa si le agrego otra de 100 gramos? ¿Ya cuánto tenemos en total? 204 gramos. El resorte se sigue alargando. ¿Qué pasa si le pongo otra de 100 gramos? Aquí ya va a llegar hasta a la mesa. Déjenme checo aquí en el video que sí se ve perfecto. Llega al fondo de la mesa. Si yo lo dejo caer, por decir acá, va a seguir cayendo. Si sigue recibiendo masas, va a llegar un momento donde va a llegar a lo que se conoce como el límite elástico. Va a llegar a su límite. ¿Qué pasa si el resorte llega a su límite? Se puede deformar y ya no va a ser el mismo que era antes. Se deforma. ¿Por qué hago esta analogía? Porque el material, en este caso el resorte, es parecido a la personalidad. Si nosotros le empezamos a agregar cargas emocionales, cargas, pesos, problemas, va a llegar un momento donde va a ser mucho y el resorte no pueda con todo eso, ¿verdad? ¿Y por qué me interesa este concepto? Porque precisamente la palabra estrés viene de la física. Eso es lo que conecta la física con... Y como ustedes son estudiantes de ciencias de diferentes carreras, sobre todo de licenciado en físico, biomédica, etc., es muy interesante esta unión o esto que nos vincula, incluso a mí me parece muy interesante en mi caso, cómo se conecta este concepto. Entonces, estrés, les voy a decir aquí el concepto con base en mis apuntes. Dice, proviene de la física de materiales, ciencia de materiales, aquellos materiales que se pueden deformar. Se aplica para referirse a la modificación que experimenta un cuerpo elástico cuando actúa sobre él una fuerza externa. Es decir, hay dos actores, la exigencia externa, que es la fuerza, es el primer actor, y la respuesta de adaptación del material. La respuesta de adaptación del material es el segundo actor. Dice, produce una respuesta de adaptación o modificación en función de la resistencia. Entonces hay materiales que resisten más, materiales que resisten menos. A lo mejor hay personas que resisten más estrés y personas que resisten menos. A lo mejor, no lo quiero decir así porque se escucha muy rudo. Hay personas que se rompen más y hay personas que se rompen menos. Porque hay personas que se rompen más y personas que se rompen menos, pues digamos que ya va a depender de las propiedades, como en este caso de las propiedades del resorte. A lo mejor, por ejemplo, acá tengo otro resorte más largo, más o menos es de ahí del mismo vuelo, otro más largo. Son diferentes personas y cada una de ellas aguantan de forma diferente, ¿no? Lo ideal es que como alumnos universitarios pues nos conozcamos lo suficiente para poder afrontar un poco mejor, o bueno, también ir con ayuda, terapia, psicólogo. Aquí hay un departamento de psicología, no sé si se han ido, ¿sí has ido? Sí, claro. Sí, aún bueno, no sé si hayan ido, pero hay orientación, ¿verdad? En mis tiempos había menos orientación. Pues interesante que el médico húngaro Hans Seil o algo así propuso este concepto, ¿sí? Y aprovechando que aquí tenemos los resortes. Ahora, como les decía, el estrés no necesariamente es malo. Otro concepto muy interesante es algo llamado eustrés, así se pronuncia, eustrés, ¿de acuerdo? ¿Qué será eso, eustrés? Pues, déjenme ver si se ve, si ahí en la cámara, es que me vengo a asomar un poco. Eustrés, alguien pensaría que la palabra estrés, ¿ya descansaste? Alguien pensaría que la palabra estrés es mala, ¿verdad? Pero hay un concepto muy interesante que se llama eustrés, que se conoce o que sería como estrés positivo, ¿sí? Entonces a veces se nos olvida que el estrés
no es, por sí, no es un villano, como si fuera la película Intensamente, que llegara la emoción de estrés, hacer caos, ¿no? Sino que el estrés quiere ayudarnos, quiere cuidarnos, quiere protegernos. El estrés nos puede hacer crecer, siempre y cuando pues, no sea demasiado, que nos pueda afectar demasiado, como en el caso de los resortes. Es un estrés positivo. Vamos a decir, la definición dice, de estrés es la respuesta cognitiva positiva al estrés. Es saludable o le da a la persona una sensación de satisfacción u otros sentimientos positivos. O sea, satisfacción sentimos cuando tenemos este tipo de estrés. Yo lo veo como un desafío o un reto. Es decir, a lo mejor soy deportista y como Lionel Messi, no sé, no soy más de Cristiano Ronaldo, el bicho, como Lionel Messi, él no sería lo que es si no estuviera sometido a este estrés positivo. O sea, ¿por qué? Porque lo ve como un reto, un desafío. Ahora voy a jugar contra los mejores, me voy a ir a jugar al Barcelona, el equipo cuando lo tenía Guardiola, y cuando le llegó, que estaba Ronaldinho y llegó él, le tocó Ronaldinho todavía, pero le tocaron buenos, ¿no? Y tenía un reto, decía, quiero ser el mejor y a mí no me afecta que tú llegues y me confrontes, y voy contra el Madrid de Cristiano Ronaldo, y estábamos en una liga competitiva donde a lo mejor a algunos jugadores les estresaría y los afectaría, pero a otros al revés, me motiva, ¿no? Así, es que esto me motiva. Igual en la licenciatura, en las carreras, a lo mejor hay alumnos que ven a los profes como un reto. Este profe es difícil, lo voy a meter con él. ¿Por qué? Porque me voy a retar a mí mismo y quiero ver hasta dónde puedo llegar. Y es que deja muchas tareas, sí deja muchas tareas, pero es lo que quiero yo, ¿no? Conocerme, me da satisfacción, el reto, ¿no? Y va a haber otro que diga, no, mejor le huyo. Ahí está una respuesta al estrés. Mejor le huyo, la meto con el profe Barra, como decimos, el profe más Barra, no quiero estresarme porque aparte trabajo y etcétera, hago muchas cosas. Entonces, como decía, no todo es negativo en el estrés, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, yo recuerdo, así contándoles una anécdota de cuando estaba joven, cuando yo estudiaba antes de estudiar física, yo estudiaba la ingeniería en informática. Entonces, yo iba como en quinto semestre, que por cierto era estresante porque era estar todo el día programando el lenguaje Pascal, C, Fortran, C++, estructurado, orientado a objetos. Hacíamos programación dinámica a bajo nivel. A lo mejor algunos me entienden de lo que hablo y otros no me entienden de lo que hablo. Llevamos arquitectura de computadoras, diseño lógico, todo eso, ¿no? Era muy estresante porque de 120 alumnos la carrera acababan solamente 10 o menos. Entonces era muy estresante. Resultó pues que me ganó el estrés, me salí de la carrera y busqué trabajo y me salió un trabajo de profesor. Fue la primera vez que fui profesor, pero el problema es que tenía 21 años y no tenía mucha experiencia. Entonces llegué a ser profesor, daba las materias de informática 1 e informática 2, eso antes de que estudiara física. O sea, tenía 20 años cuando en 2021 me salí, y entré a física a los 21 precisamente. Estuve 6 meses trabajando y dije, mejor me meto a estudiar porque no me agradó tanto, ¿verdad? El problema es que yo, como alumno, nunca me gustaba hablar en público. Entonces, a mí cuando el profe, yo me sentaba en el rincón y cuando el profe me preguntaba, decía, a ver, tú qué haces hasta allá,
contéstame tal cosa. ¿Y qué pasaba? Que me ponía todo nervioso, me empezaba a dar estrés, algo de ansiedad, pues no tanta, pero sí algo de ansiedad, estrés, me latía el corazón así como una especie de taquicardia, así nerviosa, a veces hasta como que sudaba y la voz como quebradita, así como que no me gustaba hablar, ¿no? ¿Qué pasó? Que cuando llegué acá a la clase, pues yo no estaba tan capacitado para hablar en público, para dominar, para expresar postura. El tema lo dominaba, el problema era la expresión, la postura, la voz, el tono, todo esto, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que al principio me estresaba un poco atender a los grupos, entonces, ¿no? Que no paraban de hablar, de jugar, me veían casi de la edad porque ellos tenían 17, 18, yo tenía 21. Entonces, aquí yo lo veía más, lo empecé a ver como un reto, así como que ellos me tienen que, soy la figura de autoridad, ya domino el tema, ya tengo que hablar, expresar, etcétera, planificaba muy bien mis clases, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hacía uso de eso, me paraba, pensaba, me recuerdo que estaba escribiendo y decía, pensaba, ¿no? Estoy en una situación de estrés adverso, respira, tranquilízate, no pasa nada, afrontalo, y fui poco a poco dominando la situación. Por ejemplo, ahorita pues ya hablo como que más expresivo, ya grupos de 80 auditorios, he dado conferencias con gente así, etcétera, ¿no? De física. Pero siempre te vas a poner nervioso, ¿no? Siempre va a haber un poquito de estrés. Como los cantantes que cantan en tal estadio y les preguntan, oye, pero ¿no te da estrés o ansiedad entre 100,000 personas, no sé, las que sean? Y él dice, muchos dicen, sí, siempre me da, pero pues tengo que afrontarlo porque es lo que me gusta, o tengo que afrontarlo porque es lo que necesito, etcétera, ¿no? Entonces, muchos alumnos pasamos por esto y ahí es cuando tenemos que aprender cómo confrontar eso, ¿verdad? Y es muy interesante estas cuestiones. Por ejemplo, en las hojas que me llenaron en la escala de estrés percibido, por ejemplo, una respuesta que se repetía mucho, por ejemplo, donde dice con qué frecuencia te estresa, por ejemplo, la competencia con mis compañeros del grupo le tenían que poner nunca, casi nunca, rara vez, algunas veces, casi siempre, siempre. Entonces algunos de ustedes les pusieron que casi siempre, o sea que la competencia con los compañeros era estresante porque salía el que se sabe todo, entonces domina todos los temas y yo decía, ¿cómo que él domina todo? Yo no sé ni qué día es, pues como que domina todo, pues me estresa contra él y luego salía otro y luego otro. Entonces muchos empiezan a sentir mal de que qué puedo hacer si mis compañeros me estresan o me apabullan, ellos son buenos, yo no soy bueno, eso es lo que piensan, ¿no? Pero pues todos tenemos el potencial para desarrollarlo, o sea, eso no es problema. Lo que sí recomiendo yo, para desarrollar nuestro potencial nos tenemos que conocer a nosotros mismos, o sea, conocer cómo sentimos, cómo las emociones, lo que nos incomoda, si nos incomoda, cómo lo afrontamos, cómo lo aceptamos, todo, ¿no? Cuando una persona se conoce, desarrolla ciertos potenciales. No digo que sea en automático, que sea fácil, no. Es parecido a lo del proceso de individuación de Jung, que hablaba en la psicología analítica, que la psicología analítica no es una ciencia, digamos, que se pueda demostrar experimentalmente, empíricamente, al igual que Freud. Sin embargo, nos hace ver cuestiones. Para ser íntegro yo, acepto esas partes que a lo mejor no me gustan, que me disgustan, que me dan miedo, que me incomodan, te haces más íntegro, haces una persona más íntegra. Y lo mismo pasa parecido al estrés. Si yo acepto que es una situación que se me escapa de mis manos, lo voy a tratar. Es el principio, ¿no? Aceptarlo y luego ya lo asimilas, te das cuenta y empiezas a hacer pequeños cambios, eso es la base de varias estrategias psicológicas. Primero date cuenta,
así como cuando dicen, amiga, date cuenta, ¿no? Primero date cuenta dónde están los problemas, dónde están los fallos y a partir de ahí trabajas con todo eso, ¿no? Otra pregunta que me llamó mucho la atención, por ejemplo, un estresor que muchos señalaron que casi siempre les estresa fue el 3.8 que dice mi participación en clase, es decir, responder a preguntas, hacer comentarios, como ahorita, ¿no? Que nadie quiere participar, nada más está aquí el compañero que siempre participa, bueno, pues no por decirlo así, sí, también así, ¿no? Todos, a muchos no nos gusta participar, les decía, yo me sentaba hasta atrás y después estaba que clase, que no sé qué, y así me explicaba, y descubrí que me gusta, hasta un canal de YouTube he tratado de hacer, ¿verdad? Descubrí que ese lado me gustaba expresar, ¿no? Entonces muchos dicen que les causa estrés la participación en clase, responder a preguntas, comentarios, es lo que les digo así de que no quieren alzar la mano, no quieren decir, o sea, me estresa, ¿no? Pero yo les recomiendo que empezar a trabajar eso, identifiquemos, porque si ustedes ganan expresividad, les va a servir en áreas diferentes de la vida, incluso para ir a buscar un trabajo, que llegues y digas, hago mi currículum, voy a la entrevista. Imagínense si yo a la entrevista con muchos miedos, inseguridades, y el entrevistador me va a analizar y va a decir, como que hay algo ahí o sale reflejado, no lo sé, ¿verdad? Ya pertenece acá al grupo organizacional, recursos humanos, todo ese rollo, o se pueden que terminen siendo maestros o atendiendo un negocio, o comprando cosas o en el extranjero, etcétera, ¿no? Pues cómo vas a ir al extranjero si no quieres ni ir a sacar la visa y el pasaporte. Entonces todo eso, ¿no? Tengo ahorita que tocamos el tema de estrés ante la participación en clase, ¿cómo sería una manera de poder solucionarlo? ¿O qué pasa cuando se han intentado muchas veces, se han intentado muchas formas y todas fallan y siempre se termina cayendo en lo mismo otra vez? Sí, no, pues ahí la recomendación pues es primero ir con un psicólogo que haga las respectivas evaluaciones, que te evalúe, que llegue a alguna conclusión. Yo pienso que no hay que casarse con el diagnóstico, con la evaluación, porque no necesariamente si me dicen que tengo esto significa que efectivamente lo tengo al 100%, o sea, es algo complejo, ¿no? Y a partir de ahí empezar a trabajar ya, o sea, por ejemplo aquí las universidades, por ejemplo aquí ya tiene un área designada psicológica para los alumnos, podrían ir ahí, platicarlo, que les hagan algunas evaluaciones y ver que efectivamente no quieren participar en grupo, les cuesta mucho, les estresa, se sienten mal, lo que sea. Incluso fisiológicamente, recordemos que el estrés es una respuesta fisiológica, ¿no? Entonces, lo que les decía, empiezo a sudar, la voz así, ¿no? La voz como temblorosa, empiezo. Y uno no lo hace a voluntad, o sea, yo sé que no voy a decir, ya no quiero sentirlo y ya, sino que irlo trabajando, con alguna terapia, con algunas técnicas de modificación de conducta, con algunas dinámicas o incluso uno mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita lo que vamos a ver en el diario de reflexión, a veces nos falta mucho como el diálogo interno. En este mundo así ya me pongo a ver TikTok, redes sociales, me comunico ya al celular, o sea, ya ni siquiera estoy viendo a la persona directamente a los ojos. O sea, ya no tenemos mucho tiempo para lo introspectivo. Y cuando nosotros hacemos introspección, es cuando modificamos algunas cosas o conocemos, ¿no? Me di cuenta que esto. Otra cosa muy interesante, bueno, yo lo veo así. Yo tengo un diario, pero es diario de sueños. Escribo los sueños, ¿no? Pues 24 de no sé qué de junio, sueño 1, soñé que no sé qué, no sé qué. Sueño 2, soñé que no sé qué. Incluso yo mismo clasifiqué a mis sueños, por decir ahí, por los sueños lúcidos, cuando te das cuenta que estás soñando, ¿no? Pues de repente he tenido sueños lúcidos, me di cuenta que estaba soñando y pude hacer esto o me desperté al instante, ¿no?
Por ejemplo, hay sueños que yo les llamo como, no sé si decirlo así, pero superficiales, como banales. De esos sueños que no te dicen mucho, que soñé, no sé, con la, con una novela, una película, con alguien que me subía al camión y que me bajaba, pero me bajaba en el parque y luego, pero no me dice, o sea, si todos los sueños te dicen algo, pero no. Y hay unos sueños que yo les llamo como sueños trascendentales, que tienen mucho simbolismo, idea, ¿no? Por decir, una vez soñé por decir, el antiguo Egipto, ¿no? Que llegaba al antiguo Egipto y que había como un salón con oro y que me recibían y que al antiguo Egipto y que había como un salón con oro y que me recibían y que decía yo así como que quiero aprender de tal maestro y ya me decían, ah, si vienes a un buen lugar y no sé qué, ¿no? O sea, algo así como más profundo, ¿no? Más, entonces yo llevo un diario de sueños y eso fomenta que trate de recordar los sueños, o sea, yo me duermo y al otro día recuerdo varios sueños, ¿por qué? Porque yo mismo he tratado de poner atención en los sueños, retroalimentarlos, entonces los tengo muy presentes, para mí son importantes, tan importantes que cuando yo me levanto al otro día puedo recordar bastante de los sueños. Entonces lo mismo pasa con este diario de reflexivo, un diario cualquiera incluso, uno lee un diario de hace unos años y dice, ¿a poco así pensaba hace años, no? Yo tengo mis libretas, de hecho, guardé todas las libretas de prepa, de la uni, de cuando estuve en informática, que les dije que me salí, de física, incluso de pues todas esas libretas las tengo guardadas, todas las tengo guardadas y las estuve checando y de los profes que me dieron clases en la facultad de ciencias y todo eso, entonces las estuve guardando y las chequé y me encontré cosas interesantes que escribía pensamientos así como ideas que tenía, ¿no? De metas, quiero hacer esto, que muchas sí las he ido cumpliendo y algunas las dejé de lado, ¿no? Porque cambia la personalidad. Entonces, me sirve como material reflexivo en mi caso, porque ese material me ayuda a conocer cómo era yo hace 10 años, cómo era yo hace 20 años, ideas que me gustaban, por ejemplo, cuando me gustaba la filosofía, que leía mucho que a los existencialistas, que a Sartre, ¿cómo se llama? Bueno, Camus no es existencialista, pero Sartre, Kierkegaard, Heidegger, todos esos, ¿no? Y cuando iba a los cursos de filosofía antigua, o sea, pero eso fue un momento, o sea, ahorita ya casi no leo de filosofía, a lo mejor leo más de psicología, por decir. Entonces, y veo otras libretas, por ejemplo, cuando estudiaba informática, ¿no? Entonces, cuando hacía programas en lenguaje C y hago anotaciones ahí muy interesantes y esas libretas me permiten como que conocer un poco más de mi personalidad perdida o que vea. Entonces, cuando uno hace un diario, este diario nos ayuda como a conocernos, porque es como un diálogo interno. A veces vamos por la calle y pensamos y vamos pensando así. Hay gente que lo hace más, hay gente que hasta en voz alta habla consigo mismo y dice, iré acá o iré acá. Así, hasta tú los escuchas en la calle y como que piensas que te habla a ti, ¿no? A ver, o sea que está bien, de hecho está como, bueno, no sé, sí he visto artículos donde el hablar con uno mismo ayuda a la neuroplasticidad cerebral, pero ese diálogo, ese diálogo es el que nos falta, el diálogo con uno mismo. Entonces, a veces con todo lo que hacemos diario, no tenemos tiempo para dialogar con uno mismo y ese diálogo nos enriquece porque es una retroalimentación. Entonces, al tú tener un diario, escribes ideas, no necesariamente tiene que ser el diario de que hoy me fui a la escuela y en el camión, no sé qué, o sea, puede ser un diario de pensamientos, se me ocurrió esta idea, ¿no? Se me ocurrió este experimento, se me ocurrió por qué los psicólogos no hacen esto, o por qué los físicos no hacen esto, o hago videos de YouTube, se me ocurrió un video, ¿no? Un video con clickbait para engañar a la gente que lo reproduzca, ¿no? O sea, todo eso lo pueden anotarlo, tener una libreta, me acuerdo en física de los diarios de Faraday, donde registraba un diario, en un laboratorio de física, el diario es para que registres
lo que haces. ¿Por qué? Porque el objetivo será retroalimentar, volver a leer, llevar registro que te va a servir más adelante. Un diario de, digamos, reflexivo, podrías poner ahí, me molestó esta situación, tengo que ver por qué me molestó, ¿no? Porque conocí a una persona y me resultó molesta porque hablaba de tal forma o muy fuerte, pues, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué me produce eso, no? Y ya lo dejas ahí si quieres, y luego pasa el tiempo y de nuevo a lo mejor escribiste, hoy encontré a esta persona que me molestó, a lo mejor lo lees 15 días después y te das cuenta por qué el 20 de junio me molestó esta persona, cómo se expresó, y después, un mes después, otra persona, pero ambas tenían características similares. O sea, no digo que tampoco uno sea tan avanzado como para ver cosas tan complejas, ¿no? Pero eso ya nos va a ayudar a comprendernos, y pues el objetivo es como que ser más conscientes con uno mismo del alcance, o sea, de los sentimientos, las emociones, las ideas, todo, y eso es básicamente lo que pretende el diario como tal, ¿verdad? Ahora, otra cosa aquí interesante, por ejemplo, la realización de examen, pues también casi siempre genera estrés, porque el examen, pues uno piensa que el examen es para evaluarnos, juzgarnos como tal, ¿no? Pues eso se ha convertido, pero también el examen es una oportunidad de ver cómo vamos, si estamos aprendiendo. Entonces, podemos verlo de diferentes formas. Es que me va a juzgar el profe y se va a dar cuenta que no sé y ya reprobé mucho, no sé qué, ¿no? Y alguien puede decir, es una oportunidad para ver cómo vengo, ¿no? Pues puede estar relacionado con los que ven más positivo el estrés o los que lo ven más negativo, ¿no? Pues a veces cae en terrenos subjetivos que tienen que ver la personalidad toda compleja, ¿no? La personalidad es compleja. Trastornos de... O trastornos que haya tenido algún hechos en su infancia. Sí, o sea, si todo los lo que ha vamos forjado su personalidad. Sí, hay que recordar también que la psicología tiene, a diferencia de, por decir, ahorita que estamos hablando de física, hago mucho la comparación con física porque han estudiado carreras de ciencia y yo estudié física, y la física tiene el objeto de estudio definido, que es la ley de la naturaleza y aplicar el método científico. La psicología también está definido, si queremos, ¿no? Pero los métodos son diferentes, o sea, puedes llegar con diferentes métodos. No es el mismo método, o sea, puedo aplicar técnica cognitivo-conductual, conductista, psicoanálisis, que ya es algo rechazado, sociocultural, no sé, diferentes técnicas y formas de abordar la mente. El problema o el caso es que aquí traigo el cerebrito, que la mente está muy compleja. O sea, es más fácil estudiar, por decir, un resorte que se estira y yo voy a encontrar una fórmula, que estudiar un comportamiento humano, como por qué me asustan los payasos, ¿no? Entonces, ¿cuántas variables están involucradas en algo? ¿Por qué me asustan los payasos? Toda una personalidad, una cultura, un idioma, un lenguaje, una forma de percibir, o sea, es más complejo, ¿no? Y en cambio, algo más sencillo como la física, entre comillas, pues más ley de causa y efecto, acción y reacción, si hago esto, sucede esto, pero en una persona, si hago esto, no necesariamente se va a repetir el mismo patrón, porque son infinitas cantidades por eso se trata de reducir y de comprender, crear constructos, tratar de evaluarlos, todas esas cuestiones, ¿no? Que no me meto demasiado porque son muy complejas. Y por decir otra de estas cosas que pusieron que estresa mucho, dice no entender los temas que se abordan en clase. Muchos de ustedes pusieron, me estresa esto, no entender, se da mucho siempre, le pusieron ahí siempre, la letra S, no entender los temas que se abordan en la clase. Entonces imagínense que estamos en la clase y de repente no le entendemos, o sea, y pues entramos en pánico así de, híjole, ¿por qué no lo estoy entendiendo si estoy poniendo atención? Y mi compañero que está jugando por allá le está entendiendo más, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Me empiezo a estresar y pues es lo que les digo, o sea, hay muchas variables en juego, ¿no? Pero yo siento que la principal, abordándolo así
cognitivo-conductualmente, es tratar de pensar, ponerse en ese momento y tratar de comprender lo que está pasando ahí, tratar de darle un sentido. A lo mejor, ¿por qué me estresa esto? Trata de comprenderlo, y el diario reflexivo te va a ayudar un poquito a pararte así a reflexionar, ¿no? O sea, digamos, todo radica en eso, ¿no? En autoconocerse, en la reflexión, ¿no? Y, por ejemplo, hablando más de este diario reflexivo, entonces el diario reflexivo puede ser una estrategia para gestionar el estrés. Entonces, por ejemplo, a muchos escritores les gusta escribir porque precisamente escribir para ellos es liberador. Hacen la famosa, cuando dicen la catarsis, ¿no? No sé si han escuchado esa, que creo que significaba algo así de las pasiones, no recuerdo con exactitud. O sea, haces catarsis. Entonces, hay gente que hace catarsis cuando ve una película y está llorando, ¿no? Pues, ay, es que esta película. Y no es, o sea, es bueno, o sea, porque, pues, emocionalmente lo siente, lo disfruta, fluye, ¿no? Una pintura, ¿no? Me hace catarsis esa pintura. Una canción, una música. Ay, es que esta la pongo 10 veces y la repito y me gusta, ¿no? A algunos escritores, al hecho de escribir, a generar una idea, una historia, les resulta liberador. A lo mejor cosas que no hacen de su vida las escriben y se sienten liberadores, ¿no? Es que pasa mucho en Japón, ¿no? Con el anime, el manga, que en el manga pases personajes muy, ¿cómo se dice? Cuando hablan mucho, sí, muy extrovertidos, ¿no? Muy extrovertidos. Entonces los japoneses dibujan muchos personajes extrovertidos, pero su cultura no es muy extrovertida, que digamos, pero eso les ayuda, como que les gusta, como que les libera, así de, ay, hicieron un personaje que es así, 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 y pues es liberador, ¿no? O sea, en términos, pues, digamos, no científicos como tal, sino subjetivos, ¿no? Pues esto para mí es liberador, esto para mí me hace sentir bien. Cae en terrenos de la subjetividad, o sea, no puedo medir por qué razón o si es real en cierto sentido, pero por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, el diario de reflexión es una estrategia para gestionar el estrés. Es una herramienta para aumentar la autoconciencia. La autoconciencia, entonces, tener conciencia de uno mismo, ¿no? A veces no somos muy conscientes de uno mismo, entonces podemos tener mayor autoconciencia y entender mejor las causas y efectos del estrés. Así como les decía, como la física, ¿no? Causa y efecto del estrés. O sea, nosotros sabemos que en física, pues, vamos a ponerlo en términos de deformación del material, le aplicamos una fuerza al material y se deforma. Entonces, causa y efecto. Acuérdense que viene de ahí, el estrés viene de ahí más o menos, ¿no? Entonces, este diario nos va a dar autoconciencia, nos vamos a conocer un poquito más y nos va a dar, o nos va a permitir qué es lo que me causa el estrés. Ya escribí tantos días y me di cuenta que me estreso porque no sé, no me prestan el control remoto, ¿no? Entonces yo quería ver mi programa, no me dieron mi control y después de ahí como que me sentí mal, me estresé en el trabajo porque el jefe llegué y me dijo, quiero los informes a esta hora, sí, fallo todos los días. Entonces esa que provocó el estrés, pues es la exigencia laboral, ¿no? Cuando ya lo detecto yo, puedo empezar a trabajar, ya sea yo mismo o buscar ayuda, atención psicológica, que ya estaban los del fondo, compañeros. Ahora el formato que sea claro, bueno, no necesariamente, pero claro y estructurado. Idealmente se pensaría que sea claro y estructurado, pero habrá personas que le quieran hacer más libre, que no tenga esa estructura tan lineal, tan analítica. Sí, a lo mejor pueden dibujar imágenes,
trazos, o sea, más libre puede ser, pero que sea claro y estructurado, esto pensando en poder detectar causa y efecto, ¿verdad? Y por ejemplo, ¿qué vamos a registrar? Pues puede ser pensamientos, puede ser emociones, puede ser eventos estresantes y respuestas. Todo eso lo vamos a ir registrando, ¿sí? Entonces cuando tú lo registras, te hace más consciente, ¿sí? Entonces no sé, vamos a pensar en términos de emociones, ¿no? El fútbol, ¿no? Es que voy al fútbol y me vuelvo loco, ¿no? No, es que mi equipo, le voy a las Chivas y las Chivas nunca ganan. Y yo me vuelvo como el video del Gonzalo, ¿no? Que le dice, ya no, yo, Gonzalo, ya no llores, que te están viendo tus hijos. Entonces el video de Gonzalo, él, vamos a pensar que él empieza a escribir, ¿no? Lleva un diario, comparte, se autoanaliza con autoconciencia, ¿no? Y él dice, es que me apasiona el fútbol, me dejo llevar mucho por las emociones. Dice él, no está mal, no está bien, o sea, es parte de, o sea, hago una catarsis ahí, me siento así, ¿no? Pero me gustaría a lo mejor, pues no dedicarle tanta energía emocional, tanto tiempo, que no me quite el sueño, porque a lo mejor le pierde el equipo y no come, ¿no? No duerme. Entonces, todo eso, pues ya, para hacer esos ligeros cambios, pues tenemos que estar conscientes que hay un problema por ahí, que se ha presentado algunas veces y etcétera, ¿no? Entonces, a esto, o sea, entiendo, siempre va a haber estrés. Sí, el estrés siempre va a existir, siempre. Va a haber una situación. Incluso los iluminados, vamos a pensar que el Dalai Lama y los monjes que se van, bueno, al ser un monje y te vas, pues te estás quitando. ¿Qué hacen esas personas que se aíslan, ¿no? Ermitaños, monjes, lo que quieras. Los monjes se van a la montaña y ¿por qué lo hacen? Porque tratan de evitar todos los ruidos, todos los conflictos, ¿no? Muchos ermitaños se hicieron ermitaños porque huían de todos los conflictos, ¿no? A lo mejor se cansaron de su esposa que gritaba, del trabajo, del jefe, y dice, no, yo me voy de aquí, me aíslo del mundo, al aislarse del mundo piensan que van a evitar el estrés, pero a lo mejor no necesariamente. Sí, situaciones, como tienen menos situaciones, menos confrontaciones, menos causas de deseo, como podemos decir, ¿no? Pues, pero a final de cuentas siempre va a haber un estrés, a lo mejor no se despertaron a la hora, no hicieron la comida, o el día principal a lo mejor no les convence, no les dijo algo que los haga llevar, etcétera, ¿no? O sea, puedes irte a un monasterio, pero va a haber obviamente podemos minimizar el estrés, pero ahí sí es como igual los de la India o de China que dicen la quietud está dentro de uno mismo, ¿no? Entonces hay que trabajarlo, o sea, puedes estar en mucho caos y poder llevarlo, confrontarlo de una mejor manera, más sana, o puedes estar en silencio y tener estrés, o sea. Eso es a lo que iba un poco, el hecho de manejar las emociones y de una respuesta al estrés podría ser emociones negativas, por así decirlo, que no creo tanto, el enojo, la furia, el pegarle algo, no sé, o este hecho de tengo una situación muy estresante, pero me voy a relajar lo suficiente para incluso ni decir nada, o sea, no tener una respuesta aunque las emociones estén ahí. Sí, bueno, tampoco se trata de que, pues al final de cuentas la emoción, pues viene del movimiento, por eso es emoción, por ejemplo el físico, movimiento, moción, movimiento, ¿no? Entonces la emoción te mueve, te ayuda a moverte, ¿no? Me emociona, me mueve. Entonces, es que te gusta tal mujer, tal muchacha, ¿y qué haces? Te mueves a hacer algo, ¿no? A lo mejor vas y intentas conquistarla. Entonces la emoción a final de cuentas nos
nos hace movernos, o sea, hace que seamos funcionales, incluso biológicos, o sea, nos hace, ¿no? Siempre va a estar ahí, necesaria, pero ya el problema es cuando es una emoción ya, pues, desmedida, desbordada, patológica, o que te afecta de una u otra forma. Entonces ahí ya, lo mismo un pensamiento, el pensamiento siempre va a estar, pero imagínate que sea un pensamiento que se presente muchas veces al día, pues ya hay algo mal aquí, ¿no? Algo que trabajar, digamos, si lo vemos positivamente, una área de oportunidad, ¿no? Quiero trabajar en mis pensamientos porque a lo mejor pienso mucho en esto, en la novia que lo dejó, pienso mucho y me di cuenta que ya no es sano, pensar tanto en ella, y como decía, ¿cómo te das cuenta? Porque tienes la autoconciencia de darte cuenta, es que no, hay algo que ya no está bien en mí, porque dejé de comer, dejé de salir con amigos, dejé de hacer esto, porque tuve un problema con la novia, entonces me di cuenta que hay algo que no va por ahí, entonces a partir de ahí ya tú tomas decisiones, te digo, uno mismo, ir con personas expertas, etcétera, psicólogos, lo que sea, ¿no? Entonces igual, no, esto siempre va a estar ahí, ¿no? Parte de uno mismo, pero el problema es cuando se sale de control, lo mismo que el estrés va a estar ahí, lo puedes minimizar, lo puedes controlar, pero si un día se sale de control, ahí sí va a haber mucho más problema. Entonces, para eso es el diario, para ser consciente, ¿verdad? Entonces, ¿qué entradas le van a poner al diario? Ya les dije, no tiene que ser, puede ser libre, o sea, no tiene que ser forzosamente como yo lo digo. Registro de eventos, que les llame la atención, sucesos, etcétera, ¿no? Que les causó estrés, sobre todo si ahorita estamos hablando del estrés, pero puede ser en general. Entonces, ¿qué evento me causó estrés? ¿Qué detalles? ¿Cómo me sentí? ¿Cómo reaccioné? ¿Qué pasó? Es como un diálogo interno, ¿no? Es como platicar conmigo mismo, pero a través del escrito. Puede ser en la mente también, pero la ventaja del escrito es que nos deja, pues, el registro para que yo después pueda visualizarlo de nueva cuenta. Y si trato de recordarlo, sí se puede, pero pues puedo perder uno que otro detalle interesante. Identificar, otra cosa importante es identificar los pensamientos, como ya dijimos también, qué pensé de esto, de aquello, de esta persona que acaba de pasar, de un choque, que vi que había un choque ahí y no sabía que me afectó porque vi una tragedia. Entonces creo que las tragedias me afectan mucho, a lo mejor. Entonces, todo eso, ¿no? Pensamientos, emociones también, pensamientos y emociones, animar a pensar, reflexionar sobre pensamientos y emociones durante el evento, qué pensamientos surgieron en automático, qué emociones experimentamos, todo eso nos da detalles, ¿no? Y más adelante, ya después de esto, hacemos análisis de respuesta, o sea, para empezar puede ser un registro nada más, ¿no? Pero ya conforme vaya avanzando el tiempo, ya podemos buscar el análisis de respuesta. Por ejemplo, ¿qué hice para afrontar la situación de estrés? ¿Fue efectivo? ¿Qué pudiera haber hecho de forma diferente? Todas esas cuestiones, ¿no? Digamos, lo principal es llevar el registro y si quieren ya después, ya digo, si hubiera sido diferente esto, si hubiera afrontado diferente, etcétera, ¿no? Con situaciones hipotéticas. Y ya después sigue lo que es la revisión y la reflexión, o sea, vamos a reflexionar. Va a haber una revisión periódica, puede ser cada 2 semanas, cada mes, entonces voy a revisar mis libretas. Lo que les decía hace rato, que cuando encontré mis libretas, encontré material muy interesante de años atrás, hago la revisión y comienzo a comprender cosas, por qué cambié esto, por qué me hice así, a lo mejor por qué me hice un poco más extrovertido, o si fuera el caso contrario, por qué me hice más introvertido, por qué me incliné por este gusto de conocimiento, o sea, vas encontrando como claves, ¿no? Y esas claves me ayudan a conocerme, y al conocerme, pues encuentro cosas interesantes en mí mismo.
Entonces, revisión y reflexión, una revisión periódica, revisión sobre el progreso también. A lo mejor algo que antes me molestaba ya no me molesta, ¿no? Entonces ya hay cambios. ¿Por qué? Porque he estado dialogando conmigo mismo, platicándolo, hablándolo, reflexionándolo, incluso compartiéndolo. Es bueno compartirlo con personas, amigos, los pares, o sea, nuestros amigos. Siempre nos juntamos. Hay un momento en la vida donde ya influyen más los amigos que incluso los propios padres, en el sentido de que te identificas, compartes, etcétera. Entonces le puedes decir a ellos, fíjate que sentí esto, me pasó esto, y el amigo, ay, órale, a mí también, o jajaja, no, ¿para qué dices eso, no? O sea, es parte de también. Entonces, todo eso es bueno también compartir, a veces nos olvida compartir, ¿verdad? Y luego, otra cosa, ya que hayamos hecho esto, que empezamos con hacer autoconciencia, nos demos cuenta de pensamientos, emociones, fuentes de estrés, registremos los eventos, empezamos a identificar cosas. Primero empezamos a registrar y luego identificamos, ¿no? Empezamos a analizar, incluso ya empezamos a reflexionar. O sea, estamos como, es el proceso de cuando uno, pues se parece a los procesos de cuando uno es niño pequeño y empieza a ver algo y empieza a moverlo, pues lo empieza a notar, lo empieza a mover, empieza a ver las respuestas y empieza a reflexionar. Y si meto la estrellita donde va el triángulo, y si meto esto, si muevo el juguete así. O sea, es algo más o menos natural en el sentido de la personalidad, ¿no? Pero lo llevamos así a un diario, ¿de acuerdo? Entonces, ya después podemos incluso, ya más adelante, desarrollar estrategias. Desarrollar estrategias ya, ¿no? Entonces, a lo mejor para confrontar esta situación, no es que a lo mejor estaba en clase y el profesor empezó a pasar a todos los alumnos al pizarrón, ¿no? Pásale tú, y lo regañó al alumno y lo volvió a sentar, ¿no? Y luego siguió otro compañero, pásale tú, y lo volvió a sentar, y luego siguió tu turno, o sea, el turno de la persona hipotética que estamos hablando. Entonces, ¿y qué pasó? No lo supe afrontar y me sentí mal y me dio estrés, ¿verdad? Pero a lo mejor, como ya me identifiqué todo esto, ya analicé, ya reflexioné y ya llego con mi estrategia, ¿no? Llegué a la clase la siguiente semana, semana, bueno, estuve siguiendo yendo, pero llegué, pero ya traía una estrategia. Ahora sí, porque estuve repasando los ejercicios, y ahora sí el profe no me va a agarrar desprevenido y lo voy a confrontar bien, demostrándole que sí sé. Además cambié esta situación, entonces ya hubo un cambio, ¿no? Pero te diste cuenta tú desde que algo había ahí como que no cuadraba, ¿verdad? Y incluso ya más adelante podemos establecer, ya viendo más a futuro, me recuerda un poco la ansiedad. La ansiedad muchas veces, cuando hablábamos hace poco de la película Intensamente, la ansiedad funciona como con lo que puede pasar, ¿no? A futuro. Es que me da ansiedad porque no sé lo que vaya a pasar en esa clase y esto me vuelve loco, me da ansiedad. Pero si empiezas a reflexionar, etcétera, ya incluso puedes hablar de establecer metas. O sea, ya estás viendo a futuro, pero ya en una forma de establecer alguna meta, ¿no? Yo quiero establecer esta meta, ¿no? Ahora quiero superarme, quiero dominar la clase, que en el salón vean que sí sé, a diferencia de cuando empecé, que todos decían, no sabe, se sienta hasta atrás, o pasa el profe y no sabe. Ahora ya llego yo, mi meta es llegar, estar seguro, responder, participar y ya, ¿no? Entonces ya vemos a futuro de forma positiva. Dice establecer metas específicas y alcanzables relacionadas con la reducción de estrés, tanto a corto como a mediano plazo. A lo mejor me estresaba porque no tenía control de la situación y ahora tengo un poco más. No digo que seamos controladores, sino dentro de los límites de la normalidad, ¿no? Que podamos controlar. Siempre va a haber situaciones que no vamos a poder controlar
y ahí es cuando hay que saber afrontarlos, tener cierta resiliencia de cuando nos vamos a enfrentar a tantas adversidades que va a llegar un momento cuando ya estamos más grandes, adultos, que ya decimos, bueno, se me ocurre cómo afrontarlo, ya sé qué hacer, ya no me afecta tanto, ¿no? O sea, ya es algo más, más tranquilo. Voy a pausar, lo voy a grabar. Es en ¿cómo se llama? Stop, ¿verdad? No, sin pausa. No, pero para ya que se quede, se Sí. genere el... Bueno, ya está de regreso el video. Es que batallado porque como que se calienta el celular. Entonces nos quedamos en esto de establecer las metas. Pues ya, ahora ya podemos ver a futuro, incluso pues pensar en metas, ¿no? O sea, en metas a largo plazo, ya no nos da tanto miedo el futuro, ya situaciones adversas. ¿Por qué? Porque nos vamos como conociendo, autoconociéndonos, y eso es muy importante, el autoconocimiento en todo en general, en todos los campos de comportamiento, pues, de psicología, etcétera, nos ayuda. Ahora, ya establecimiento de metas, establecer metas específicas y alcanzables relacionadas con la reducción de estrés, tanto a corto como a mediano plazo. Y pues puede haber seguimiento o apoyo, ya depende de psicólogos, de instituciones, de que la misma persona quiera como que involucrarse un poco más. Muchos piensan todavía que si vas al psicólogo pues porque tienes algo, pero no necesariamente es preventivo. Es como ir al dentista para que te cheque nada más, o ir al doctor, hágame un chequeo general. ¿Por qué? Porque nada más quiero saber si estoy, cómo estoy, ¿no? Pero no significa que esté enfermo, que tenga algo malo o así de ese tipo. Entonces, mucha parte de la psicología es preventiva, por ejemplo, en estos temas de estrés. Por eso platicar del estrés es preventivo. Entonces, cuando tengamos situaciones, a lo mejor nunca las hemos pasado, a lo mejor alguien no conoce tanto el estrés, pero ya tiene una idea de qué puede hacer. Entonces ya seguimiento y apoyo, sesiones de seguimiento, compartir experiencia, etcétera, ¿no? Entonces ya casi para terminar, los beneficios del diario reflexivo. Yo ahí tengo un diario que se los voy a pasar a todos por allá. Creo que ya lo traes, ya lo agarraron, ni siquiera me preguntaron, ya lo agarraron acá ahorita se lo pasan. Es un ejemplo nada más de, pues, cómo sería, ¿no? Pero les digo, el diario no es muy propio, o sea, puede ser de diferentes formas, no necesariamente como está ese. Beneficios del diario, ya dijimos, aumenta la autoconciencia, quiere decir más consciente de sus pensamientos, de sus emociones, de uno mismo. Identificar patrones, entonces lo que les decía, identifico patrones y eso me permite modificar algunas cositas. Reducción de ansiedad, ya dijimos, porque puede tener efecto catártico, reducir la ansiedad y malestar emocional, porque va con todo esto de la mano de conocerse y saber reaccionar. Y también puede mejorar habilidades de afrontamiento, capacidad para manejar estrés de forma efectiva. Entonces, habilidades de afrontamiento. Todo eso en general es lo que, como debe lo ideal sería, ¿no? Que nos ayude a todo eso, pero ya sabemos que pues, ya practicarlo y llevarlo a cabo. A veces es difícil llevar un diario o seguirlo, ¿no? Porque nos da flojera, así como, ¿por qué voy a escribir si ya escribí mucho en la escuela o ya hice muchos informes en el trabajo o así? ¿No tienen alguna pregunta allá atrás, desde del fondo de la mesa? No, está todo bien. Bueno, sí.
Y ya básicamente, ya para no hacerlo tan largo, ahorita les explico así el diario. Bueno, aquí algo exagerado, pero ponen las fechas. Por ejemplo, pueden poner un evento estresante. Digo, lo pueden hacer sin poner evento estresante, sin un diario normal, ¿no? Pero sí a lo mejor identificar, subrayar cuando hay algo ahí interesante o algo que diga, esto me llamó la atención. Pensamiento y emoción. Por ejemplo, en esta plática, por ejemplo, un ejemplo que hice yo de esta plática, hice evento estresante, pues que tenía que dar una plática sobre estrés. Entonces, que conseguir al grupo era difícil, que el profe ya no me quiso prestar al grupo, que algunos no vinieron, que algunos sí vinieron, pero pues era estresante pensar en todos esos panoramas a futuro, ¿verdad? Entonces, evento estresante es o plática sobre estrés, o intervención sobre estrés, evaluación, intervención sobre estrés. Luego, pensamiento y emociones, a lo mejor yo no me siento preparado, a lo mejor el día de ayer estuve pensando, no me sentía preparado, no me preparo demasiado, me cuesta hablar en público, entonces respuesta al estrés, ¿cómo lo afronté? Me preparé más, no sé, más seguridad, trabajé la seguridad, a lo mejor he practicado exponer en grupos. Una vez me tocó exponer en un congreso de física y a los físicos ya eran un montón, eran como más de 100 físicos, entonces me ponía nervioso porque ellos sabían del tema que yo estaba explicando, entonces cualquier cosita ellos me iban a decir, eso está mal, eso no sé qué. Y lo que hice, pues empecé como contando un chiste y así, y se relajaron todos, o sea, todos se rieron, todos se relajaron, y el ambiente se puso bien relajante, y yo ya como que ya, así como que ya la libré. Después entre ellos mismos empezaban a pelear porque uno decía, es que esta gráfica está mal, y el otro decía, esta gráfica está bien, y se confrontaban, y ya no era para mí todo el estrés, sino que ya en la sala se perdía, ¿no? Entonces, la respuesta al estrés puede ser eso, ¿cómo lo afronté? Empecé pensando en algo que libere el estrés, así, un chiste, un comentario, un meme. ¿Fue efectivo o no? Reflexión que aprendí, metas y plan de acción. Por ejemplo, pueden decir prepararme más para una exposición, más seguridad, más todo eso, ¿no? O sea, todo eso en general. Entonces, por ahí ya les voy a pasar, ya checaron el diario, bueno, sí, ya lo checaron, ahí se lo paso al chavo de ya. Ya, nada más una hoja para que me den ahí sus comentarios y ahorita pues voy a apagar la cámara para trabajar así en las mesas, para ver cómo diseñan los diarios y cómo los harían. Entonces, básicamente eso es todo lo que involucra esta estrategia, ¿no? ¿Con qué nos quedamos? Pues básicamente, ¿qué es estrés? El concepto de estrés, siempre va a estar el estrés y buscar formas de confrontar el estrés, mejorar ante eso, y hay muchas estrategias. Yo solamente hablé ahorita del diario de estrés y que tiene relación con algo físico como tal. Pues no sé si por allá la compañía de allá, ¿no? Bueno, entonces pues aquí le voy a cortar un ratito mientras hacemos lo otro, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, todavía no nos vamos, espérenme tantito. Ahí tus compañeros.